Muy bien. Y entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacerlo de forma avanzada porque ya vimos que es como mejor nos funciona. Y aquí tenemos la parte donde nos quedamos el día martes. Como nada, hoy es día jueves y uno no lo puede creer que la semana va volando. Cuando menos necesitamos, Dios no lo quiera, pero vamos a estar en el primer parcial. La primera recuperación, les iba a decir, no, el primer parcial. Muy bien. Entonces, niños, ¿verdad? Como les decía la vez pasada, yo en mi corazón pienso en ustedes como que fueran mis sobrinos, que tienen la edad de mis sobrinos. Entonces, en mi corazón, yo cuando pienso en ustedes, digo mis niños cohetes. Cuando son los de biología molecular, les digo mis niños de biolo. Entonces, que nadie se ofenda ni nada. De verdad que yo cuando les digo niños, les digo así con todo cariño, como que fueran mis sobrinos. Quería comentarles que hay una función de Zoom que no sé si ustedes conocen, que es la de pizarra interactiva. Es decir, que ustedes en la cuestión de herramientas que se mira, bueno, yo lo tengo arriba del Zoom, ustedes pueden encontrar una herramienta que dice anotar. Entonces, en esa herramienta que dice anotar, pueden ver ustedes que hay lapicitos, circulitos y cosas así. Y entonces, si ustedes quisieran señalarme algo en la pantalla o en mi pizarra, a mí o a los auxiliares, a quien sea, porque lo activamos ayer con Harlem en las dos plataformas, ustedes pueden señalar y decir, yo lo que no entiendo es este cálculo y señalar el cálculo. O yo lo que no entiendo es tal cosa y señalarlo y después solo pone uno borrar y se quita. ¿Verdad? Entonces es una bonita herramienta que pueden todos practicar en algún momento cuando ustedes lo quieran poner. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo borrador, un foco, algo. Póngale que yo quisiera hacer aquí una tray, poner una flecha, miren, ya se las puse. Por ejemplo, si yo quisiera poner un texto, por ejemplo, que les quisiera poner hola, ya se las puse. ¿Ven? Entonces, si ahora yo lo quiero borrar, solo lo pongo borrador y ya, lo quité, ¿verdad? Entonces, es algo que ustedes pueden hacer y con eso podemos tener retroalimentación, ¿verdad? En tiempo real, que es tan importante. ¿Alguna pregunta al respecto? O tal vez ya lo conocían y yo solo como no había tocado el tema, pues lo quería mencionar el día de hoy. Pero si hay alguna duda o algo que no entiendan cómo se hace, nos preguntan. Yo creo que sobre todo va a serles muy útil en los laboratorios, ¿verdad? Yo les pedí a los auxiliares que aprendan a usar la pizarra. Pablo lo maneja muy bien. Y seguro que va a platicar con los demás auxiliares para que todos ustedes tengan la opción de escribir y sobre la pantalla, ¿verdad? Siempre con respeto y cuidando ahí el decoro, ¿verdad? Pero es una bonita opción, ¿sí? Bueno, entonces vamos aquí a seguir con la parte de digestión de lípidos, que es un tema bien bonito. ¿Se acuerdan ustedes que les pedí que por favor repasaran la estructura química de los monómeros y polímeros, porque vamos a estar haciendo referencia a algunas de ellas? Antes de eso quería que regresáramos a la parte de acá. Uno de sus compañeros, ayer mismo, en cuanto terminamos la reunión, me envió un artículo científico muy bonito en donde explicaba esta parte de acá. Resulta que la beta-maltosa es un intermediario activo cuando se está trabajando con maltosa, pero en plantas. Es parte del metabolismo que se hace entre el ciclo oscuro y el ciclo de díado, con la fotosíntesis en los cloroplastos. Y entonces, cuando se refiere a beta-maltosa, se está refiriendo aquí a este anómero. Estamos hablando de que el carbono anomérico al cual nos vamos a estar refiriendo para ver si es alfa o es beta, se refiere al carbono anomérico que queda libre en un azúcar reductor. Entonces, los enlaces son alfa 1,4 en el caso de los dos anómeros, pero como les comentaba, en el caso de las plantas puede existir este anómero intermediario y para poder ser catalizado o catabolizado adecuadamente, en realidad va a tener que ser cambiada su conformación y va a tener que ser convertido al anómero o al epímero alfa por medio de una enzima que se llama, creo que maltosa epimerasa se llama, sí.
así por medio de la maltosa epimerasa. Entonces, para que ya ustedes lo sepan, esto sucede cuando no hace copy-paste desde Google y no termina de leer todo el contexto, pero entonces quería primero que quedara claro, miren, yo ya circulé cuándo llamarle alfa y cuándo podemos llamarle beta. Eso está también en el capítulo de glúcidos. Yo lo revisé también en el libro de Leninger y agradecemos al compañero que me envió el artículo porque fue una cosa casi inmediata y por eso a mí me gusta que la clase sea interactiva porque yo de los estudiantes siempre aprendo. Entonces, muchas gracias a la persona, al compañero que colaboró. Muy bien. También les había dicho que íbamos a ver, que iba a ver si era arteria o si era vena. Es la vena porta. Ayer me di a la tarea de ver un poco de anatomía y ver por dónde caminaba toda la vena porta. Es interesante, aunque sea en la Wikipedia, que no es la mejor referencia. Pueden ver ustedes lo interesante que es cómo la vena porta va todo alrededor del estómago, donde están los intestinos y va hacia el hígado. Entonces, cuando hablamos de circulación porta o circulación portal, estamos hablando entonces de la vena porta, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tengo ¿cómo se llama? De asistencia para que me hagan favor de tomarla y si tuvieran algún problema que me lo reporten de una vez para reprogramar. ¿Qué pasó, Yanis? Licenciada, doctora, perdón. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Es que me metí a ver cabal en la asistencia, pero yo el día martes solo marqué una vez asistencia. O sea, ¿tenemos que marcar las 2 veces o es suficiente con que marquemos una? No, es suficiente con que marque una. Es que el martes yo hablé más de la cuenta. Entonces tuve que reprogramarla. Pero como es solo el mismo día, usted no se preocupe por eso. Yo lo que le pido a Moodle es, al final, es que me mande el reporte completo de todas sus asistencias o inasistencias. Entonces, no hay ningún problema. Ah, está bien. Gracias. Sí, no se preocupe por eso, Yanni. Muy bien, si todo el mundo marcó su asistencia, entonces vamos a proseguir. ¿Alguien tuvo problema? ¿Que habla ahora calle para siempre? ¿O que no esperamos a casar? Todo fácil, doctora. Todo bien, nítido, gracias. Bueno, chicos, entonces vamos con la digestión de lípidos de la dieta. Aunque ustedes no lo crean, la digestión de lípidos es quizás la más compleja que tenemos. Y con la edad se va haciendo difícil, ¿verdad? Van a ver ustedes que hay muchos factores implicados en una buena digestión de los lípidos de la dieta. Sobre todo porque tiene que ver con secreción de bilis, con secreción de enzimas pancreáticas y otros factores adicionales. Miren, aquí van a ver en el dibujito que va a iniciar no en la boca, sino que en el estómago. Porque ¿qué va a pasar? Nosotros en la boca tenemos secreción de lipasa lingual, es cierto, es una lipasa acídica que vamos a secretar en las glándulas que tenemos atrás de la lengua. Pero el tiempo que pasa la comida en nuestra boca realmente es muy corto. No creo que ninguno de nosotros mastique 20 veces una cosa, ¿verdad? O masticar a carne que esté dura 20 veces, pero el resto de las cosas, helados y demás, no lo mastica uno 20 veces. Entonces, el tiempo que pasa en la boca es corto. Entonces, lo que nosotros nos estamos comiendo, que habíamos dicho que son principalmente ésteres de colesterol, pero también puede venir colesterol libre. Hay fosfolípidos que vienen dentro de las membranas, por ejemplo, de la carne o de las membranas vegetales o los triacilglicéridos, prácticamente van a pasar sin cambio hacia el estómago. En el estómago, aunque el estómago es acídico, que tendrá un pH de 2, 3 aproximadamente, ¿verdad? La lipasa lingual no se va a inactivar. ¿Por qué? Por eso es acídica. Funciona bien a un pH, al pH que se encuentra en el estómago cuando hay comida adentro. Y además, el estómago va a secretar lipasas también. Entonces, estas dos lipasas van a empezar a hidrolizar ácidos grasos de cadena media y corta. Y uno se pregunta, ¿a qué me refiero con cabeza mediana y corta? Es aquella que tiene menos de 12 carbonos. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, todas estas, ven ustedes acá, que van a estar, empiezan a hidrolizarse, pero de todas maneras, no es tanto lo que sucede en el estómago como lo que va a pasar en el intestino. Cuando pasa el intestino, vamos a tener que se va a emulsificar.
Si ustedes se recuerdan, emulsificar es como hacer jabón. Es como meter a la grasa un detergente y ver cómo se corta, le decimos nosotros. Quienes se recuerdan de química general recordarán que eso se llama emulsificar, que es en donde entonces pequeñas gotitas de grasas vienen a ser rodeadas por agua y al emulsificarse las gotitas de grasa se van haciendo cada vez más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas y hay más agua alrededor de ellos. Entonces, esto va a permitir que las enzimas pancreáticas que se van a secretar cuando la comida parcialmente digerida, ¿verdad?, pasa al duodeno y al yeyuno, vayan entonces a poder quedar en contacto con las grasas y la van a poder empezar a cortar, ¿verdad? Va a ser hidrólisis enzimática. La emulsificación se va a realizar por medio de las sales biliares, es decir, lo que viene en la bilis, y también por peristalsis. Peristalsis se recuerda que es el movimiento del aparato digestivo. Peristalsis es cuando le dicen a uno, ay, tiene buenos movimientos de intestino, que le dice a uno el doctor, por ejemplo, ¿verdad? O que tiene peristalsis muy aceleradas cuando uno le oye ruidos en el estómago a la gente, ¿verdad? Alguna gente que tiene mala digestión, que hay uno que hace así como y se nota que se mueve. Eso es el peristalsis. En realidad son movimientos del músculo liso, son movimientos involuntarios, pero que son necesarios no solo para hacer la emulsión, sino para manejar la comida y que camine a todo lo largo del tracto digestivo. Entonces, ya ven ustedes acá cómo vemos que después de que hayan hecho su acción las sales biliares, ¿verdad? Y que además las enzimas pancreáticas hayan sido secretadas, entonces los lípidos de la dieta en realidad sí empiezan a digerirse. Entonces van a ver ustedes, vamos a ver la próxima diapositiva para que vean ustedes, que entonces en el duodeno se va a secretar la lipasa pancreática, es decir, que el páncreas va a vaciar su secreción en el intestino. No es que el intestino secrete enzimas pancreáticas, acuérdense, es el páncreas. Entonces, esa lipasa pancreática es una esterasa y va a funcionar en conjunto con otra enzima que también es secretada por el páncreas, es una proteína que se llama colipasa. Entonces, las dos juntas van a hidrolizar los ácidos grasos y hoy sí, se van todas, ¿verdad? Entonces, porque van a ser ácidos grasos de cualquier longitud de la cadena, pero va a ser en las posiciones 1 y 3. Entonces, yo por eso les pedía que le echaran un vistacito a la estructura de los triacilglicéridos. Solo para que recordemos, los triacilglicéridos tienen un esqueleto de glicerol, es decir, que tiene 3 carbonos, y cada uno de los carbonos tiene una sustitución de una colita de ácido graso. Entonces, le vamos a llamar posición 1, 2 y 3. Entonces, en este caso, si nos enfocamos aquí en la figurita de abajo, aquí tenemos el triacilglicérido. Miren, aquí tenemos la estructura del glicerol. Aquí tenemos la primera colita, la segunda colita y la tercera colita, ¿verdad? Y entonces, esta lipasa pancreática lo que va a hacer es cortarme la que está en posición 1, la que está en posición 3. Entonces, voy a liberar 2 ácidos grasos y yo voy a dejar como subproducto un 2-monoacilglicerol. ¿Por qué se llama 2-monoacilglicerol? Porque el único ácido graso que me queda con el glicerol está situado en el carbono número 2. Entonces ya tengo yo aquí ácidos grasos y 2-monoacilglicéridos. Perfecto. ¿Qué más? Resulta que entonces los fosfolípidos también van a ser digeridos en este momento. Quien los va a digerir en primer lugar es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2, lo mismo. Si aquí tenemos un fosfolípido, ¿verdad? Vamos a tener que aquí está la posición 1, la posición 2 y la posición 3. En este caso es la posición 3, acuérdense ustedes que tiene la cabeza polar. La cabeza polar en este caso es un ejemplo, puede ser una colina, pero también podría ser serina o fosfatidilcolina, por ejemplo. Y entonces ven ustedes acá que la fosfolipasa A2 lo que va a hacer es preferir cortar primero el ácido graso que queda en posición 2, la del carbono 2, y entonces lo que va a liberar es lo que se llama un lisofosfolípido. El lisofosfolípido todavía puede ser degradado por enzimas que se llaman lisofosfolipasas y el producto final va a ser entonces aquí la pura estructura
de carbono del glicerol, porque este es un glicerofosfolípido, ¿verdad? Y vamos a tener todavía la cabeza polar pegada del grupo fosfato. Entonces, ya ven ustedes, aquí también tenemos que recordar cuáles son las estructuras químicas para entender cómo funcionan las enzimas y cuáles son los productos que vamos a obtener. Y tenemos aquí en el caso del colesterol, si ustedes se recuerdan de la estructura del colesterol, aquí tenemos el anillo esteroideo, en donde están los 4 anillos fusionados, ¿verdad? Y aquí vamos a tener, si hablamos de un éster de colesterol, un ácido graso que va a estar pegado covalentemente al colesterol. Esta molécula es totalmente apolar porque el único hidroxilo que tiene el colesterol, en este caso, está sustituido por un ácido graso. Pero entonces, sobre los ésteres de colesterol va a actuar la enzima que se llama colesterol esterasa y como es una esterasa, lo que va a hacer es cortarle el ácido graso y ahora me lo va a dejar como colesterol a secas, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante mencionar que el páncreas me va a estar secretando a la lipasa, ¿verdad? A la fosfolipasa 2 y a la colipasa en forma decimógeno, es decir, como una proenzima. Si ustedes se recuerdan de la Bioqui 1, estas proenzimas son simógenos, o sea, que son proteínas que se secretan de una forma inactiva y que para poder activarse necesitan que se les corte un pedacito. Usualmente ese pedazo está tapando el sitio activo de la enzima y por eso se llama proenzima. Pueden ser 9, 10, 12 aminoácidos y al momento de activarse hay que cortarle ese pedazo para que el sitio activo de la enzima quede libre y ya pueda funcionar. Entonces, el páncreas, por seguridad, lo va a secretar en forma de proenzima, porque si ya lo tuviera como enzima activa el páncreas y llegamos a tener un problema de que se nos tapa algún conducto o de que por esta u otra razón se queda más tiempo del debido adentro del páncreas, pueden empezar a degradar el páncreas, ¿verdad? Que es lo que sucede en los casos de pancreatitis. Entonces, ya ven ustedes que estos simógenos se secretan de forma inactiva como un mecanismo de seguridad. Y en realidad, pues viene siendo un mecanismo de regulación de la actividad, porque se van a activar en el compartimiento correcto, únicamente en el momento correcto, que es cuando el páncreas lo secreta y caen al intestino delgado al pH correcto cuando hay comida ahí adentro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que no me haya entendido? Yo espero que esto lo hayan visto en biología general, pero no estoy segura ya. ¿Alguna pregunta? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias, Virginia. Muy bien, entonces ya ven ustedes, aquí tenemos los productos y entonces aquí los productos finales son los mismos que ya vimos acá. Vamos a tener ácidos grasos libres, vamos a tener 2 monoacilglicéridos y vamos a tener colesterol. ¿Qué va a pasar con los lisofosfolípidos o los esqueletos que se llaman glicerofosfolípidos todavía, pero ya solo tienen la cabeza? Estos, lo más probable es que se eliminen con las heces, pero podría ser que todavía sean reabsorbidos y sean reusados por el cuerpo, ¿sí? Va a depender de diferentes situaciones fisiológicas. Muy bien. Entonces, cuando todo esto pasó, obviamente lo que se va a necesitar es que estos productos primarios sean absorbidos. ¿Se acuerdan? Una cosa es la digestión y otra cosa es la absorción. Entonces, para ser absorbidos, la mayor parte de ellos necesitan ser reesterificados. Ahorita vamos a hablar del por qué tanto chistecito de que primero vienen esterificados, luego los libero en sus unidades y luego cuando entran al ejército los vuelvo a esterificar. Pareciera una pérdida de tiempo, pero no lo es. Acuérdense ustedes que yo les dije en la clase del martes que una celulita así de un tamaño micro, no va a ser capaz de tragarse una tremenda molécula, qué sé yo, de un triacilglicérido menos de un ácido graso grandotote. No se lo va a poder tragar. Pero adentro de ella, ahorita voy, Virginia, pero ¿qué pasa adentro de ella? Adentro de ella todo se va a reesterificar porque cuando la exporte, ya sea a la linfa o a la sangre, nosotros nos vamos a encontrar con que los ácidos grasos son apolares y que la linfa y la sangre son
polares. Entonces va a necesitar ponerlo en estructuras complejas que puedan ser empaquetadas y que entonces escondan lo apolar rodeado de cosas polares para poder ser transportados. Entonces, esa es la razón por la cual muchos de estos se van a reesterificar y se van a empaquetar en otro tipo de moléculas adecuadas para poder ser transportadas en el tejido líquido acuoso del que estamos hechos nosotros en más de un 80%. ¿Sí? Virginia, dígame. Gracias. Es solo para ubicarme en la ruta. ¿Esto está pasando solo en el estómago o ya estamos en el intestino grueso? No, Virginia. El estómago está acá arriba. Y nosotros ahorita aquí estamos hablando del intestino delgado. Acuérdense que la absorción de nutrientes se lleva a cabo en el intestino delgado. En el intestino grueso usted ya no absorbe nutrientes. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Muy bien, chicos. Entonces, sigamos. Va uno con la historia de la bilis. Y uno ha oído hablar, ay, se me regó la bilis. Ay, se me sube la bilirrubina. Ay, no, esta mujer de verdad que es una bilis andante. Uno lo oye decir, pero uno no entiende claramente a qué se está refiriendo la gente. Uno cuando le dicen bilis, uno se imagina a alguien bravo, ¿verdad? En realidad la bilis no tiene mucho que ver con que uno sea bravo, en realidad, sino que tiene que ver con la buena digestión, de hecho, cuando todo funciona bien, ¿sí? Cuando todo funciona bien y si uno de verdad quiere digerir bien las grasas, necesita tener una buena secreción de bilis y una buena calidad de bilis. Entonces, ¿qué es la bilis? La bilis la vamos a producir nosotros inicialmente en el hígado y luego se va a almacenar en la vesícula biliar, ¿sí? Que parece así como un alien, que ahorita vamos a ver que está pegado del hígado, un alien así como una colita que llega a los intestinos, color verde. Yo lo he visto y de verdad es color verde. Entonces, ¿de qué está hecho la bilis? Fíjense que es una mezcla acuosa de ácidos biliares conjugados, a los cuales vamos a llamar sales biliares. Está hecha de fosfolípidos, principalmente de fosfatidilcolina, que también se le llama lecitina históricamente, y de colesterol libre. Y uno se pregunta a sí mismo, ay, ¿cómo así? O sea, esto es para emulsificar grasas. Y ahorita me vienen a decir que está hecha de más grasas, porque me están diciendo que está hecha de colesterol, de fosfolípidos y unas cosas que se llaman sales biliares. Entonces, chicos, aquí es donde uno tiene que empezar a aplicar la química que creo que jamás iba a aplicar a la biología. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, miren ustedes, que el colesterol, cuando se convierte en un ácido cólico, mírenlo ustedes acá, se convierte en una molécula antifática. Entonces, acuérdense que una molécula anfipática tiene pedazos polares y pedazos apolares y por lo tanto no puede funcionar como un buen detergente, porque entonces va a poder ser miscible en medios apolares, pero en medios polares también. Entonces, el colesterol por medio de la 7-alfa hidroxilasa, miren ustedes acá, va a conservar su hidroxilo, el único que tiene normalmente, pero aquí va a obtener por lo menos 2 más, en algunas ocasiones se fosfolía en una posición adicional y además tiene aquí un grupo carboxilo. Ya esto lo convierte en un ácido, ya no solo es un colesterol. Entonces acuérdense que tener un grupo carboxilo, cuando lo pongamos a pH 7, lo que va a suceder es que se va a desprotonar. Entonces yo voy a tener aquí una molécula con carga negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué más voy a tener? Yo, ¿verdad? Cuando esto se produzca en el hígado, esta va a ser una de las prácticamente únicas formas en las cuales mi cuerpo puede deshacerse del colesterol, ¿sí? Cuando yo tengo alto el colesterol y necesito deshacerme de él, yo no puedo solo cerrarme el pico y dejar de comer cosas que engorden, dice uno, que produzca colesterol, no es suficiente. Ya van a ver ustedes que muchos de los fármacos y cosas que se usan para bajar el colesterol elimina las enzimas que lo sintetizan, pero también aumenta la excreción fecal de colesterol. Y para poder excretar fecalmente el colesterol, este tiene que ser vertido en la bilis. Entonces, esta es la razón por la cual el colesterol forma parte integral de la bilis. ¿Sí?
forma de excretarlo y además porque funciona como buen detergente cuando yo lo estoy convirtiendo en un ácido y más aún cuando lo convierte en una sal, como les voy a mostrar en un momento. Miren acá, como yo les decía, se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar y se reabsorbe en un 97% en el ilio, en algo que se llama circulación enterohepática. Pero el 3% que no se reabsorbe es lo único que yo puedo eliminar de mi cuerpo en forma de heces, ¿sí? Entonces, la bilis, además de todo, es alcalina. Por lo tanto, cuando caiga en el duodeno, va a neutralizar y va a inhibir la acción de la enzima que se llama pepsina, que viene desde el estómago. Entonces, recordemos que del estómago va a caer, el quimo va a caer muy ácido, porque viene de estarse mezclando con el ácido clorhídrico del estómago, entonces va a tener un pH por debajo de 3. Entonces, cuando eso tan ácido cae en nuestro duodeno, es parte de las señales que van a activar la secreción de bilis, y la bilis entonces, por ser alcalina, lo va a neutralizar y entonces ya va a poner todo el quimo que viene, ¿verdad?, a un pH adecuado, alrededor de 7, al cual van a funcionar las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas son pH acídico, no van a funcionar. Entonces, por eso es importante que en este caso la bilis también me neutralice el pH. ¿Sí? ¿Qué funciones podríamos entonces nosotros ya poner así en un resumen de la bilis? Ya dijimos que va a emulsificar grasas en el duodeno para favorecer su digestión y su absorción. Va a neutralizar el quimo y además la excreción de ácidos biliares y colesterol se va a ver favorecida, y en un super plus de esto es que me va a permitir eliminar algunos fármacos y toxinas también, ¿sí? Entonces ya uno sabe que parte del problema de que no se elimine bien, es decir, que las personas no puedan eliminar bien por una u otra razón, es que las toxinas se empiezan a almacenar. Es por eso que es importante que se eliminen, sobre todo las que vienen aquí con la comida y todo, ¿verdad? Porque entonces es una forma bastante natural y sencilla de eliminarlo, y además las que son solubles en colesterol no van a sufrir mayores modificaciones. Entonces, vamos aquí con una pequeña encuesta a ver qué me dicen ustedes. Díganme qué creen ustedes. Si ya dijimos que para que llegue al intestino primero se almacena en la vesícula biliar, ¿será que las personas que les removieron la vesícula biliar ya no secretan bilis para la digestión? ¿Qué dicen ustedes? Voten. A ver qué dicen ustedes. Esto es a raíz de que tuve estudiantes que me lo preguntaron, y créanme que se armó hasta una pelea entre alguien que decía que a su mamá le habían quitado la vesícula y que ahora no secretaba bilis, y otros. Ah, y doctora, ahorita que Dígame. estamos hablando de esto, no sé si puede tocar el tema, ¿cómo se previene? Porque dicen, ay, que por enojo le pasó eso. No, de eso vamos a hablar. A ver, voten, 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 voten. Faltan 9 segundos. No dejen de votar, porque así me retroalimentan a mí. Votó el 90% de ustedes. El 8% que no está votando no me está retroalimentando. Entonces, vamos a compartir los resultados. Y miren acá, las personas sí secretan bilis, pero fíjense que sí llega al intestino. Entonces, esa fue parte del debate en esa ocasión, porque entonces uno diría, nah. Y entonces si secretan bilis, ¿a dónde se va? Si no se ve al intestino, ¿a dónde se va? ¿Acaso se le va a rebalsar a uno así como por los ojos, así como que se le rebalsaran a uno las lágrimas? No. Fíjense que les voy a contar. El propósito de tener uno la vesícula biliar es que esté almacenada y que se libere solo ante estímulos hormonales. Cuando nosotros comemos cosas con mucha grasa, se liberan hormonas que estimulan a la vesícula biliar, y la vesícula biliar es como que la estuviéramos ordeñando. Entonces va a sacar su secreción justo cuando se necesita. Pero no es la única manera. Cuando a uno le quitan la vesícula biliar, igual uno tiene conexiones entre el hígado y el intestino.
Entonces, lo único que va a pasar acá es que el hígado va a estar sacando su secreción de bilis todo el tiempo, pero no va a aumentar cuando comamos mucho ni va a disminuir cuando comamos poco. Nosotros vamos a tener una secreción constante de bilis. Eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces, sí secretan bilis, sí llega al intestino. Ahora, que la digestión ya no es la misma jamás, eso también es cierto. A una persona que le acaban de quitar la vesícula biliar, por ejemplo, lo más seguro es que cuando coma grasa tenga que correr al baño inmediatamente. Y lo he visto porque a mi mamá y a mi hermano le quitaron la vesícula con 1 año de diferencia y tienen que correr, de verdad. Entonces se tienen que medir en la cantidad de grasas que pueden comer, porque si no las pueden digerir, va a pasar de largo. Y si pasa de largo, pues ya saben ustedes, hay que correr al baño porque se vuelve incontrolable. Hay un medicamento que se llama Orlistat, que lo que hace es inhibir algunas de las lipasas gástricas, entonces las grasas no se digieren, por lo tanto no se absorben, y entonces uno de los efectos secundarios del Orlistat es que la persona debe correr al baño y a veces incluso hay incontinencia, porque las grasas de la dieta entonces van a pasar de largo. Por su propia naturaleza no se pueden retener y se van, ¿sí? Entonces ven ustedes qué interesante. ¿Y por qué es que se producen las piedras en la vesícula biliar? Usualmente es una mala calidad de bilis. Tiene muchos componentes, principalmente genéticos, ¿verdad? En donde la calidad de la bilis no es buena, y como no es buena, entonces empieza a precipitar adentro de la vesícula biliar y es que hace esas piedras. Y entonces esas piedras, dependiendo si son grandotonas, si son chiquitas o algo, en el momento en que la vesícula biliar empieza como a ordeñarse, que acabamos de decir, se pueden quedar trabadas en el ducto, y al quedarse en el ducto, entonces ya se inflama la vesícula biliar y es ahí donde sucede que es un dolor horroroso, se inflama todo el abdomen, existe el riesgo de que explote y se vaya toda la cavidad abdominal y se vuelve una verdadera emergencia. Sí, dígame, Evelyn. Sí, mi duda es que anteriormente habían dicho que en el hígado era donde se metabolizaban los medicamentos. Entonces es por eso que dicen que al tomar muchos analgésicos o pastillas así en general, es por eso que siempre ponen que puede causar daño hepático. Fíjese que todos los medicamentos que nos comemos, ¿verdad? Que nos tomamos, son metabolizados en el hígado, principalmente por un grupo de enzimas de las que vamos a hablar, que son las del citocromo P450. Entonces, cuando usted exagera o tienen una toxicidad muy grande, la primera toxicidad que uno va a ver es una toxicidad hepática. No es que usted vaya a quedarse con el órgano podrido, y si o no, se le cae un pedazo o le sale un chichón, no, nada de eso, sino que empieza, digamos, con toxicidad en sus mitocondrias. Sus mitocondrias no funcionan bien, no respiran bien, y entonces empieza a haber daño oxidativo, y es así como usted empieza a dañar su hígado, ¿verdad? Y puede producir múltiples patologías, pero por eso es que se ve primero ahí. Y aprovecho para contarles, muchas veces uno se puede comer cosas, fármacos u otros que por sí solos no son cancerosos, pero cuando el hígado los procesa tratando de depurarlos, se convierten en carcinógenos. Entonces, todas las pruebas que uno tiene que hacer con fármacos y con lo que ustedes quieran, uno lo tiene que hacer, las pruebas de laboratorio, mezclándolo con extractos hepáticos y analizándolos después para en realidad medir uno el impacto que tiene en mutagénesis y en toxicidad. ¿Sí? Me pareció un buen momento para que lo aclaráramos. No sé si contesté su pregunta, Evelyn, si alguien tiene algún otro comentario que hacer. No, solamente gracias. ¿Verdad que es interesante cuando uno entiende que lo que aprendió en biología y en las químicas aquí ya empieza a tener sentido, le empiezan a encontrar lo chilero y ya empiezan a entender cómo se aplica a la química farmacéutica? Entonces, me pareció interesante comentárselos ahorita y digamos, como último, ¿verdad? Las personas sin vesícula biliar, pues entonces tienen que tomar muchas enzimas digestivas, sobre todo al principio en lo que su cuerpo se acostumbra. Entonces, los complejos enzimáticos, Tonoflac Plus y todos estos, Espasmodigestomen, muchos de ellos
que van a ver ustedes en el laboratorio de digestión, que vamos a ver no la siguiente, sino la próxima semana. Van a ver ustedes cómo todas van a tener enzimas proteolíticas, pero también van a tener lipases, porque es importante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo les mencioné también una palabrita que era síntesis de sales biliares. Entonces, ya vimos cómo el colesterol se convertía en un ácido biliar, en el ácido cólico. Pero cuando el ácido cólico se va a conjugar con una glicina o con una taurina, entonces en este momento ya le vamos a llamar sales biliares. ¿Y por qué la gente le dice sal si aquí no tiene ni sodio, ni potasio, ni nada que le parezca a uno que es una sal? Es por el concepto de sal en realidad, ¿verdad? Cuando se combina la glicina, que es un aminoácido, o la taurina, que es un derivado de la cisteína, resulta que estos también, por su naturaleza, a pH fisiológico, se van a desprotonar y entonces, por tener su pKa baja, van a hacer que al estar desprotonados se conviertan todavía en moléculas más anfipáticas de lo que era por sí solo el ácido cólico, ni digamos todavía el colesterol, y entonces mientras más anfipáticas, más se mezclan con cosas polares y apolares y mejores detergentes son. Entonces, las sales biliares, si ustedes han oído de las sales de uvas, por ejemplo, o las salandrus, cosas así, por ahí viene más o menos el concepto del que estamos hablando, ¿verdad? Para ayudar a la digestión. Entonces ya ven ustedes, cuando se combina con glicina, cuando se combina con taurina, pues con taurina se llama tauro, y es bien complicado de pronunciar, queno-deoxicolic acid o ácido tauroqueno-deoxicólico, y aquí tenemos a uno más sencillo de pronunciar, que es el ácido glicocólico. Entonces, cólico para denotar que viene del ácido cólico, y el ácido cólico sabemos que viene del colesterol, ¿sí? Entonces, ya ven ustedes acá, aquí tenemos el ácido cólico y tenemos a la glicina y a la taurina. Muy bien, ¿qué más? Entonces, aquí yo les pongo que investiguen porque es bueno que lo lean, está bien descrito en el libro de Ferrier, pero necesito que lo lean. Y si a ustedes ya les interesa, porque ya ahorita ya empiezan ustedes a pescar que estos son blancos terapéuticos, ¿verdad? Que lo investiguen un poquito más. Por ejemplo, aquí, miren, esto lo saqué yo, ya ni me acuerdo bien de dónde, pero definiciones de una buena fuente en cuanto a qué son los ácidos biliares, cuáles son los más importantes, en dónde se sintetiza, cuándo se conjugan, cómo se llama, cuáles son los ácidos biliares primarios y los ácidos biliares secundarios. Esto es importante saber. Los ácidos biliares primarios son los que se sintetizan en el hígado y los ácidos biliares secundarios son aquellos que van a resultar de la acción de las bacterias sobre los ácidos biliares primarios, pero esto ya va a suceder en el colon, ¿verdad? Entonces el colon, ya estamos por el intestino grueso, ¿verdad? El colon ya está pegado del recto. Entonces, en este momento tenemos ahí un montón de bacterias que ayudan a nuestra digestión, a nuestro sistema inmune, etcétera, y ellas van a actuar sobre los ácidos biliares también. Entonces, ya ven ustedes que hay varias definiciones que cuando yo se las digo, seguro les parecen sencillas, pero a la hora de que a uno se lo preguntan en un examen, la verdad es que uno se puede confundir un poco. Entonces, yo les recomiendo que estas definiciones las tengan ustedes bien claritas. También les mencioné la circulación enterohepática. Esto también es algo que juega un montón cuando vemos blancos terapéuticos. Entonces, es importante que lo conozcamos. La circulación enterohepática, como su nombre lo dice, tiene que ver entre el intestino, por eso se llama entero, y el hígado, por eso se llama hepática. Y circulación significa que vamos a tener circulación de moléculas entre los dos órganos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con la circulación? Empieza con el colesterol que yo voy a tener en el hígado. El hígado sintetiza colesterol y además capta colesterol de la dieta también. Trata de aventárselo a los demás de mil y un formas y se los avienta y se los tira y se los devuelve, pero ya cuando nadie se lo acepta el colesterol, a veces se queda en el hígado también el de dieta. Pero el colesterol también sintetiza, el hígado también sintetiza colesterol. Entonces, del colesterol ya dijimos que vamos a hacer
las sales biliares primarias. ¿Se acuerdan ustedes? Y le vamos a agregar además glicina y taurina. Y entonces yo ya voy a tener las sales biliares, ¿verdad? Aquí tenía ácidos biliares, perdón, y aquí tengo las sales biliares. Ahorita empecemos con las primarias. Entonces, yo ya una vez lo tenga conjugado por medio del conducto biliar, que es el que me va a conectar al hígado con el intestino, sin necesidad de que aparezca toda por aquí, si ustedes se fijan, la vesícula biliar. Entonces, por medio del conducto biliar, yo voy a poder mandarlo al intestino. Lo puedo mandar también a través de almacenarlo primero en la vesícula biliar y que la vesícula biliar lo vierta sobre el duodeno. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que van a aparecer entonces las sales primarias en el duodeno. Cuando entra ahí y empieza a hacer su acción, van a perder a la glicina y a la taurina. En ese momento, entonces, yo le vuelvo a llamar ácidos biliares primarios y cuando pasen por el colon, sobre ellos van a actuar las bacterias y entonces yo voy a tener mis ácidos biliares secundarios, ¿sí? Lo que sobra, ya dijimos que es lo poco que yo voy a poder expulsar en forma de sales biliarias secundarias o de ácidos biliares. Prácticamente son 0.5 gramos al día lo que yo voy a poder eliminar, porque si ustedes se fijan, el resto yo lo estoy mandando de vuelta todo. La glicina, la taurina, los ácidos biliares, si ustedes se fijan, viene de regreso por la vena porta. ¿A dónde? Al hígado. Entonces, al hígado van a entrar principalmente como sales, como ácidos biliares secundarios, pueden entrar algunos primarios también, y aquí empieza el ciclo de nuevo. Entonces, a esto es a lo que yo estoy llamando circulación enterohepática, donde si ustedes se ven, yo estoy recuperando más del 97% del colesterol que tenía originalmente en el hígado. ¿Hay alguna pregunta aquí al respecto? ¿Todo el mundo me entendió? Si yo les pongo esto en el examen parcial, ¿ustedes me pueden describir la circulación enterohepática? Esa es una pregunta capciosa, pero es para que lo piensen. ¿Qué haría yo si la doctora me pone esto en el examen parcial? ¿Cómo lo pondría? Entonces, aquí es donde es necesario no solo la comprensión, sino un poquito de memoria, ¿verdad? Entonces, fíjense que las sales biliares secundarias están hasta deshidroxiladas. De hecho, en el carbono 7 por las bacterias de la microbiota intestinal. Entonces, ya ven ustedes que cuando uno se queda abiótico, ¿qué es abiótico? Es cuando uno, por ejemplo, ha tomado antibióticos mucho tiempo, uno acaba con las bacterias malas, pero acaba también con todas sus bacterias buenas en el intestino. Y entonces le dan a uno diarreas terribles, se le hincha una la panza de este tamaño y todo, porque como no tiene uno las bacterias buenas, entonces toda la digestión se mira alterada, ¿verdad? Entonces ya ven ustedes, aquí solo hemos visto una pequeñita parte de lo que nuestra microbiota intestinal hace por nosotros durante la digestión. Muy bien, entonces resulta que la secreción y excreción de todo esto tiene un control hormonal en la digestión de lípidos. Y entonces, si ustedes se fijan, yo les dije, aquí el páncreas va a secretar sus enzimas en el momento correcto, en la forma correcta, ¿verdad? Y dijimos que la vesícula biliar también iba a ser sujeta a regulación hormonal, ¿sí? Diferente es el conducto biliar, ¿verdad? Que ese no está regulado, pero la función de la vesícula biliar sí está regulada. Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento en que el quimo salga del estómago y caiga aquí al intestino, al duodeno principalmente y un poco del yeyuno, duodeno, yeyuno y el ilio que es al final, duodeno y yeyuno, entonces las proteínas y los lípidos de la dieta parcialmente digeridos van a hacer que las células que tenemos aquí, miren, en la orilla del intestino, nosotros no solo tenemos ahí a las que tienen la manita, o sea, no solo tenemos enterocitos, sino que también tenemos células endocrinas del intestino. Y entonces, esas células endocrinas del intestino me van a secretar una hormona que se llama colecistoquinina. La colecistoquinina va a hacer que la motilidad gástrica disminuya
para que entonces el vaciado del estómago no sea tan rápido y me dé chance por acá de que sean digeridos los lípidos y las proteínas, y a la vez, fíjense ustedes que me va a activar al páncreas para que el páncreas secrete sus enzimas pancreáticas y me va a activar también a la vesícula biliar, que les digo que parece un alien de color verde, a que secrete bilis. ¿Sí? ¿Qué más va a pasar? Cuando entre aquí el quimo con el pH tan ácido, va entonces a activar la secreción igual por enzimas, por células endocrinas del intestino, de una segunda hormona que se llama secretina. La secretina, cuando la mandamos por sangre, va a llegar a sus blancos. Su blanco, nuevamente aquí, es el páncreas, en donde miramos nosotros que la va a inducir a que secrete bicarbonato. Ese bicarbonato lo va a estar secretando para ayudar a neutralizar el pH tan ácido que trae el quimo cuando sale del estómago. Entonces ya ven ustedes cómo aquí la bilis y el bicarbonato van a estar trabajando en conjunto para llevar a pH aproximadamente 7, 7.2 a todo el quimo, ¿verdad? Que es el contenido vaciado del estómago para que las enzimas pancreáticas puedan funcionar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, la absorción de los lípidos ya dijimos que son otros 100 pesos, ¿verdad? Aquí vamos al problema elemental químico del que hemos estado hablando, y es de que estos son moléculas bastante apolares, algunas pocas son un poco anfipáticas, pero no todas, y que van a tener que ser absorbidas en un medio acuoso por enzimas del epitelio intestinal. Aquí volvemos a ver nuevamente a las que tienen borde en cepillo, si ustedes se fijan, y entonces lo que va a pasar es que la absorción de lípidos de cadena larga, de colesterol libre y de 2-monoacilglicerol, junto con vitaminas liposolubles, van a formar estas agregaciones discoidales de lípidos anfipáticos, ¿verdad? Que vamos a llamar micelas mixtas. Y estas micelas mixtas lo que tienen es que van a seguir la estrategia que hemos seguido todas las células desde que somos células en este planeta, que es esconder lo apolar hacia el centro y lo polar hacia afuera. Entonces, estas micelas se van a ir acercando aquí a la interfase con la célula, ¿verdad? En este caso son las células de la mucosa intestinal en el yeyuno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se va a dar la absorción. Los lípidos de cadena muy corta y mediana, que dijimos que son los menores de 12 carbonos, no van a necesitar absorberse en forma de micelas, como estas que estamos mirando acá, sino que van a pasar directamente al enterocito, van a entrar a favor de su gradiente de concentración, y del enterocito van a pasar directamente a la sangre por circulación portal. Las sales biliares también se van a absorber aquí en el ilio, ¿verdad? Entonces, ya platicamos de que esos van a tener otro camino, van a hacer la circulación de regreso al intestino, al hígado, perdón. Y entonces, acá viene una pregunta, en donde vamos a volver a pensar en las partes que les competen a ustedes como químicos farmacéuticos cuando hablemos de alimentación parenteral. ¿Crees entonces que los ácidos grasos de cadena corta y mediana podrían utilizarse en la terapia de nutrición médica para pacientes con trastornos de malabsorción? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, porque los absorbemos libremente, o no, porque no hay forma de que se absorban? ¿Qué creen ustedes? A ver, voten, voten, voten. Y es interesante lo de la alimentación parenteral. En realidad, yo pensaba que solo lo hacían los nutriólogos o las nutricionistas, pero me comentaban sus compañeros farmacéuticos que ellos en los hospitales los formulan también. Entonces es importante saber. Entonces voten por favor. Ha votado el 70% de ustedes. Voten, voten por favor. Bueno. Votó el 75% de ustedes, el 25% no me deja saber si me está comprendiendo. Ah, va, ya votó el 80%.
Entonces, finalicé la votación y voy a compartir los resultados. Y en realidad, sí, la mayor parte de ustedes tienen razón, se absorben libremente. Los problemas de absorción en realidad tienen que ver con la célula, ¿verdad? Con las células, con todo el revestimiento intestinal y las células que son capaces de absorber o no. Pero fíjense que en el caso de personas con mala absorción, se ha visto que si su dieta, ya sea parenteral o por boca, se compone de ácidos grasos de cadena corta, sobre todo y mediana algunos, en realidad funciona. Funciona y si es una manera adecuada de darle los ácidos grasos que necesita. Y entonces aquí aquí que está un poco hechizo, miren, podemos mirarlo acá. Por ejemplo, los ácidos grasos libres van a entrar por difusión pasiva y van a pasar directamente a través del enterocito y van a entrar a la circulación porta, las va a pescar una proteína muy grande del suero que se llama albúmina sérica y se lo lleva al hígado. Entonces la persona no necesita tener un sistema de absorción funcionando al 100% porque en este caso esos ácidos grasos van a pasar hasta su hígado, que es donde los va a necesitar. Entonces es una buena opción. Ahora, en el caso de triacilglicéridos y los otros que hemos hablado, por ejemplo, ¿verdad? Que necesitan lipasas y otras cosas. Por ejemplo, los diacilglicéridos necesitan un transportador para entrar por transporte activo, imagínense, hacia la célula. Y adentro de la célula se tienen que reesterificar y se van a empaquetar en unas moléculas grandes que se llaman kilomicronas, de los cuales vamos a hablar hasta la saciedad en este curso, y estos van a ser secretados a la linfa. De la linfa, es decir, que es como un tejido linfático que está en la base de los intestinos. De la linfa luego se va a unir a la circulación sanguínea, pero no se van necesariamente a la circulación porta, sino que todavía dan vueltas por el resto del cuerpo antes de caminarse hasta el hígado. Entonces ya ven ustedes que dependiendo de su longitud vamos a tener una diferente manera de absorción y una diferente manera de repartirlo a los órganos del cuerpo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo el mundo me comprendió? Muy bien. Si no me preguntan, entonces vamos a esta diapositiva de acá. Jóvenes, esta diapositiva la he puesto en varios exámenes. No estoy diciendo que la voy a poner ahora, pero la he puesto en varios exámenes, a veces en los finales, por ejemplo, y no logran recordar cómo es que se ensambla un kilomicrón adentro del enterocito. Entonces, miren acá, está bien facilito. Esto lo saqué del libro de Ferrier. Los ácidos grasos de cadena larga, una vez lograron entrar, se tienen que reesterificar en triacilglicéridos. Entonces lo van a hacer por medio de una enzima que se llama acil graso coenzima A sintetasa. Entonces van a ver ustedes cómo le vamos a pegar los dos ácidos grasos que le hacían falta o lo que sea, ¿verdad? Y entonces a los dos monoacilglicéridos le voy a pegar primero un acil graso coenzima A, después le voy a pegar el segundo acil graso coenzima A, y con esto yo ya reensamblé los triacilglicéridos y esos van a entrar al centro de la molécula que se llama kilomicrón, ¿sí? Asimismo, este mismo acil graso coenzima A, yo en este momento se lo voy a pegar al colesterol para convertirlo en éster de colesterol. ¿Por qué? Porque al kilomicrón le es más fácil transportar a un éster de colesterol porque como es totalmente apolar, es decir, que le quitamos su único hidroxilo y lo sustituimos por un ácido graso, va a ir igual aquí al centro del kilomicrón. Y vamos a tener también, aquí lo que les había mencionado, el colesterol ya lo dijimos, que los lisofosfolípidos igual le vamos a transferir un acil graso por medio de las aciltransferasas, voy a volver a ensamblarlo como fosfolípidos, asimismo voy a ensamblar algunos aminoácidos en forma de proteínas del kilomicrón que se llaman apolipoproteínas y yo con esto ensamblé el kilomicrón. Entonces, este kilomicrón tiene una característica fabulosa, tiene una
estrategia que, como les digo, es repetitiva a todo lo largo de nuestra evolución. Aquí adentro del kilomicrón yo tengo a todos los apolares y aquí afuera tengo fosfolípidos y proteínas que son polares. Entonces yo esta molécula que aparenta ser una microcelulita, si ustedes se fijan, como que fuera una micelita, ¿verdad? Porque tiene una membrana fosfolipídica afuera y todo lo apolar adentro, esto sí es capaz de salir del enterocito y lo vamos a secretar entonces al sistema linfático que me va a estar rodeando los intestinos, ¿sí? Entonces, quisiera preguntarles si me comprendieron. Seguro que de memoria ahorita no se lo sabe nadie, pero ¿ustedes me comprendieron o lo repito? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, por favor. Entonces vamos otra vez, pero ojo al Cristo todo el mundo. Vamos de nuevo, pues. Vamos a quitar los juegos para que podamos empezar de cero. Aquí vamos, sí, va. Entonces, ya dijimos que yo tengo vitaminas liposolubles. Yo voy a tener 2 monoacilglicéridos. Voy a tener ácidos grasos libres, pero de cadena larga, y yo voy a tener colesterol. Esto es principalmente lo que absorbió el enterocito. Las de cadena corta pasaron de largo y ya ni las veo pasar. Se fueron. Pero estas de aquí sí. Entonces, ¿qué va a hacer el enterocito con ellas? Para poder secretarlas, no las puede expulsar como sí hacía con los azúcares. Y no los puede expulsar porque son apolares. Necesita empaquetarlos en una molécula que sea anfipática y que siga en la estrategia que siguen las células y todo nuestro cuerpo que se tenga que transportar dentro de agua y sea polar. Rodearse de una capa fosfolipídica. Entonces, así tal cual lo va a hacer. Digamos, los ácidos grasos de cadena larga se van a unir con coenzima A por medio del acilgraso coenzima A y van a formar acilgraso coenzima A. Esto es una forma, es una forma activada de ácidos grasos. Estos ácidos grasos ya activados, yo los puedo usar aquí para completar los 2 monoacilglicéridos y reconvertirlos en triacilgliceroles. Porque entonces los monoacilgliceroles tienen alglicerol con una colita de ácido graso en el carbono 2, pero los otros 2 carbonos no tienen ácido graso. Entonces le pego primero un acilgraso coenzima A por medio de una aciltransferasa y después le pego el otro acilgraso coenzima A siempre con una aciltransferasa y yo ahora ya tengo glicerol, un triacilglicerol. El triacilglicérido es totalmente apolar y entra al centro del kilomicrón. Muy bien. ¿Qué más? El colesterol me conviene más transportarlo como un éster de colesterol. Entonces, por medio de la colesterol aciltransferasa, yo le voy a pegar un acilgraso coenzima A, lo convierto en un éster de colesterol y el éster de colesterol va al centro del kilomicrón. Luego, ¿qué más? Veo yo que las vitaminas liposolubles van a entrar también al centro del kilomicrón. Voy a tener algunos aminoácidos que se van a unir aquí al kilomicrón en forma de proteínas específicas que se llaman apolipoproteínas. Yo no estoy diciendo que el kilomicrón transfiera o transporte aminoácidos de dieta. Yo estoy diciendo que adentro del enterocito con aminoácidos voy a sintetizar las proteínas que van a permitir formar el kilomicrón y que en este caso se llama apolipoproteína. Esta es la B48, ¿sí? Y por último, los lisofosfolípidos, que eran fosfolípidos a los que les había quitado yo un ácido graso con las fosfolipasas A2, yo por medio de una aciltransferasa le vuelvo a regresar un ácido graso y entonces el fosfolípido empieza a formar la capa de afuera, que me va a hacer asemejar una membrana lipídica, una membrana de fosfolípidos. Entonces, ya con el kilomicrón armado, yo tengo mi estrategia nítida. Aquí adentro tengo todo lo apolar y afuera tengo todo lo polar y ahora sí la célula lo puede secretar hacia el sistema linfático que está hecho principalmente de agua, ¿verdad? Pero entonces no va a haber ningún problema porque los fosfolípidos son anfipáticos y van a pasar perfectamente hacia la linfa y no va a haber ningún problema de su insolubilidad. ¿Está bien? Ahora sí todo el mundo me pescó todos los detalles de los que hemos hablado. ¿O hay alguna pregunta todavía?
¿No hay preguntas? Doctora, una pregunta. Dígame. La apoliproteína, ¿esa sigue siendo parte, es que no la escuché bien, sigue siendo parte de la parte externa Sí, del Omicron? Sí, ¿verdad? sí, sí. Ok. Las proteínas van afuera junto con los fosfolípidos, igual que nuestras membranas celulares. Ujú. Ok, gracias. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta más, voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación. Recording stopped. Y entonces ya con esto pues damos por terminada la clase porque son las 5 de la tarde, con 1 minuto tengo yo. Así que si no hay preguntas, les deseo buenas tardes a